iniciamos el fin. Es muy grato para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, ¿sí? Es algo de lo que consideramos como un privilegio, ¿sí? Poder dividirnos a la iglesia, esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra, ¿sí? Y pues bueno, esperamos que sea Dios tomando y dirigiendo este tiempo, que sea Él a través de su Santo Espíritu permitiendo que las cosas que hoy hablemos, ¿sí?, sean enfocadas en su palabra y en sus grandes verdades. Quería empezar el día de hoy enfatizando un tema previo al fin, y es que si bien estamos viviendo un momento coyuntural como congregación, ¿sí?, estamos viviendo un momento transicional, podríamos decirlo, como iglesia, donde hace aproximadamente 15, 20 días se nos anuncia cierto cambio, pues quiero invitarlo a que lo veamos, a que veamos ese cambio, a que veamos esa invitación que se nos hace como un impulso al establecimiento de una nueva iglesia, en donde aún somos miembros de la Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente, ¿cierto? Aún somos miembros. Y se nos ha entregado esa confianza de poder continuar con esa plantación que nuestros hermanos han iniciado un tiempo atrás aquí en la ciudad de Tuluá. Es todo un reto, es todo un desafío, es toda una oportunidad que Dios nos da. Y aunque sé y reconozco que las despedidas, y el hermano Oscar lo recalcaba ese día, no le gustaban las despedidas, no, a mí tampoco me gustan las despedidas, porque se pueden generar diferentes sentimientos, ¿sí? A pesar de que no nos gustan las despedidas, hay que reconocer que esto no es una despedida, sino que hemos sido encomendados a la gracia de Dios a dar un paso en fe, ¿sí? Y sé que esto nos ha causado tristeza, pero también nos debe causar gratitud, ¿sí?, hacia Dios por la oportunidad, gratitud hacia el pastor por su trabajo. Miren, la verdad, la labor de este hombre por cerca de esos 4 años visitando la ciudad, nosotros, mi esposa y yo apenas llevamos cerca de año y medio, 2 años con ustedes, pero la labor del pastor visitándoles cada 4 años ha sido verdaderamente algo maravilloso y que proviene del Señor, solo puede provenir del Señor. Y por otro lado, este mensaje busca darnos esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Esperanza, ¿por qué? Esperanza al reconocer que esta obra y la obra en general le pertenece al Señor, así como la obra le pertenece al Señor, y que por medio de su Santo Espíritu nos capacita para cumplir la gran comisión. Amén. Amén. Listo, mi hermano. Ya podemos, o ya estamos, ¿sí? Listo. Entonces, mis hermanos, este tema ligado a la exposición que ya hemos recibido del libro de Hechos acerca de la gran comisión, lo he mencionado como comisionados por el Espíritu Santo. Aquellos que apuntan, ese es el título de la exposición de esta mañana, comisionados por el Espíritu Santo. Y vamos a estar centrados, así como leía el hermano Vladimir al inicio de la mañana, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12. Vamos a continuar con esa enseñanza que en su momento nos compartió el hermano Oscar, hablando acerca de los Hechos, del libro de Hechos de los Apóstoles. La exposición que vamos a ver nos enseña algunos modelos de la iglesia que la iglesia debe tener en cuenta en torno a la labor de llevar las buenas nuevas o aquellas que no tienen esa posibilidad de haber sido escuchadas, a aquellas personas que no han tenido esa posibilidad. Nosotros somos privilegiados, hemos escuchado esa buena nueva, Dios nos ha predestinado desde la fundación del mundo para poder estar aquí, y creo y confío en su providencia que por eso estamos aquí, para alabar y glorificar. Y mi hermano, cuando empezamos a observar el libro de Hechos, observamos que de cierta manera del capítulo 1 al 12, aunque lo vamos a verlo más adelante, la iglesia en Jerusalén ya estaba establecida, ¿sí?
no digamos cómoda, quienes se atrevieron a decir que cómoda, pero no creo que cómoda, porque vivían ciertas circunstancias, pero estaban establecidos en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era fuerte, por de alguna manera decirlo, y por acción divina, solo por acción divina, como la tribulación, Dios permitió que sucediera. Las persecuciones de Saulo, ¿sí recuerdan ese personaje? Saulo de Tarso. Las persecuciones de Saulo a los creyentes comenzaron a llegar a otras regiones. Recapitulo. La iglesia en Jerusalén estaba muy fuerte, muy constituida, ya era un referente para la región, pero a partir de esa posibilidad que se da de persecución hacia los apóstoles y hacia los creyentes, empiezan a ser dispersados, ¿sí? Y estos comienzan a llegar a diferentes regiones. Entre las regiones que se destacan está Chipre y Antioquía, haciendo que el evangelio fuera predicado, ¿cierto? Y de esto debemos resaltar que Lucas, en su libro de los Hechos, nos muestra cómo Dios se ha encargado de que el evangelio llegue a partes y condiciones donde la iglesia no hubiese planeado llegar. Y mire, mi hermano, no sé si usted se identifica con esto, pero tal vez hace 15, 20 días no pensábamos que íbamos a estar hoy congregándonos en un horario matutino, la mañana, abiertos a la posibilidad de que más personas nos acompañen, ¿sí? Solo esto puede provenir de la obra de Dios. Y sé que nuestro pensamiento y nuestra mente muchas veces nos va a costar asimilarlo, ¿sí? Nos va a costar entenderlo. Y hay quienes no creen y lo asumirán y lo dejarán a la casualidad. Pero nosotros los creyentes, hijos de Dios, no creemos en casualidades, creemos en su providencia. Hechos 13:1 al 12 es muy importante en torno al desarrollo de este libro, porque por primera vez vamos a ver una iglesia local, que es la iglesia de Antioquía, que posteriormente vamos a estar mencionando, que dispone de 2 hombres para que cumplan una labor muy importante, así como cantábamos ahora, como hemos venido observando, que era que expandir el evangelio, llevar esas buenas nuevas, ¿sí? Y como primer punto, y bueno, de lo que quiero que veamos, 4 puntos dentro de esta pequeña exposición. Vamos a extraer 4 enseñanzas, y en el primer punto vamos a observar cómo la expansión del evangelio es una obra primariamente de Dios. Óigase bien, la expansión del evangelio es una obra primariamente de Dios. Dios y su providencia hacen que la iglesia crezca, ¿sí? Y si pueden observar, allí me pueden acompañar en sus Biblias al capítulo 13, versículo 1, comienza el relato mencionando que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí? Vaya a ocurrir como la primera vez que me llamó un pastor a considerar esta ciudad, le dije Antioquia, se burlaron de mí, Antioquía, ¿sí? Estaba entonces la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Y miren que venimos de un contexto, como les decía, donde de por sí la iglesia en Jerusalén estaba establecida, y el capítulo 13 de Hechos muestra cómo la iglesia en Antioquía comienza a ser una plataforma, ¿sí?, para la expansión del evangelio. La iglesia de Antioquía comienza a retomar una gran relevancia, ¿sí?, a partir de este capítulo 13 en adelante. Hasta allí veíamos que Jerusalén era un eje central, pero vino las persecuciones, se expandieron, se establecieron nuevas congregaciones y comenzó Antioquía a ser una plataforma para la expansión del evangelio. Y vamos a comenzar a ver a partir de este capítulo 13, de igual manera, cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, comienza a tomar mucha relevancia para lo que sería esa expansión del evangelio. Hasta el capítulo 12 de Hechos observamos gran relevancia en Pedro como apóstol, ¿sí?, para los judíos. Y a partir de Hechos 13 hacia adelante vamos a empezar a observar cómo el apóstol Pablo cobra esa gran relevancia
para los gentiles y la expansión de dicho evangelio. Si pudiéramos devolvernos un poco, y los invito a que vamos un momento al capítulo 11 del mismo libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 23. Me van a acompañar allí en su lectura. Se nos va a mostrar cómo inició esta iglesia en Antioquía, ¿sí? Y dice a partir del verso 19 lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución. Esa persecución que estábamos observando, que había iniciado hacia los creyentes, hacia los apóstoles, ¿sí? Por parte de Saulo de Tarso, empezó a que fueran dispersados. Y a partir de esa persecución, esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Por último, al pie del verso 13 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces comenzamos a observar cómo se estableció esta iglesia, ¿cierto? A partir de esas condiciones. Y miren, es Dios obrando, es Dios enviando, ¿cierto? Y vemos cómo la iglesia de Jerusalén entonces se interesó y le pidió a Bernabé que fuera y observara este asentamiento que se estaba dando la iglesia de Antioquía. Capítulo 11 de Hechos nos muestra cómo inició la iglesia, donde con ocasión de las persecuciones los creyentes fueron obligados a salir huyendo de Jerusalén, y observando todos estos detalles en este pasaje. Si nos devolviéramos a Hechos 8, donde se conoce a Pablo como Saulo todavía, ¿cierto? Si nos devolviéramos a Hechos 8, dice que una de las identificaciones que podemos dar al capítulo es que Saulo persigue a la iglesia. Y hay algo interesante aquí, mi hermano, y es que a pesar de que Saulo perseguía a la iglesia y que quería terminar con la fe cristiana, pero ¿será que ese plan pelechó? ¿Será que ese plan progresó? Hubo mártires, claro, en el avance, en la avanzada, en el desarrollo de esta. Pero ¿será que ese plan pelechó? ¿Será que Pablo logró vencer a Dios? ¿Quién puede vencer a nuestro Dios? ¿Quién puede vencer a nuestro Señor? A pesar de que Pablo quería terminar con la fe cristiana, Dios no se lo permitió, y por el contrario, el Señor usó esa persecución para llevar el evangelio a Antioquía, una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano. Y ya aquí vamos despejando otros elementos. No llegó a Antioquía de casualidad, no fue Antioquía seleccionada al azar y dijeron algunos: no, vámonos para allá que las cosas están más calmadas allá. No, miren, era una de las ciudades más importantes y pujantes del momento del Imperio Romano, y el Señor les envió. El Señor permitió que fueran allí a formar a más creyentes, a compartir las buenas nuevas. Y si aún usted y yo no creemos que la obra de Dios depende, si aún creemos que la obra de Dios depende de los hombres, quiero que usted analice cómo solo Dios usó de Pablo para llevar el evangelio en su odio, porque lo usó cuando estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? En los elementos que hemos podido observar, vemos cómo Dios utilizó a Saulo o Pablo para que llevara el evangelio a otras regiones. Entonces, observamos cómo lo utilizó a Pablo en su odio, pero también lo observamos y conocemos, porque somos fruto de eso, cómo lo utilizó como apóstol, como comisionado.
como hombre enviado, ¿cierto? Podemos ver ese contraste en el apóstol. Nosotros no sabemos de antemano lo que nuestro Dios es capaz de hacer con un grupo de creyentes normales y comunes, como usted y yo, mi hermano. Y créame que somos testigos de ello. A veces desconocemos lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Amén. Pero debemos reconocer que Él no actúa igual con todos, ¿cierto? Pero que descansamos en que Él honra a quien le honra, como dice la Escritura, y que el poder de Dios, el Evangelio, perdón, es poder de Dios para salvación. ¿A qué voy con este punto? Usted y yo, mi hermano, tenemos una gran responsabilidad y lo veíamos meses atrás, ¿cierto? Y por eso quise ligarme a esta serie que ya habíamos venido adelantando. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad y es nuestro deber, ¿sí?, buscar el rostro del Señor primeramente, que nos capacite por medio de su Santo Espíritu para llevar esa buena noticia. Y es ya, mi hermano, no es algo que podemos dejar para más adelante, es ya. Yo espero que con esta exposición, este sermón, este mensaje, con la palabra de Dios expuesta, podamos ser movilizados a continuar compartiendo la palabra, reconociendo de que la obra no es de nosotros como hombres, sino que la obra es del Señor. Y créanme que soy una persona muy alegre cuando desde allí, desde mi lugar, sentadito, escucho como John, hermanos como John, como Edwin, han compartido, han invitado a otros que vengan a este lugar a continuar aprendiendo del Señor. Que lastimosamente hoy, pues, no les tenemos a todos, que lastimosamente hoy no vemos tal vez ese crecimiento, pero créanme que estamos en este momento los que Dios ha designado que estemos, los que han perseverado, los que Dios ha permitido que perseveren y que continúen, y en eso nos debemos alegrar. Reconozco que no soy un hombre docto, no soy un hombre experimentado en poder compartir la palabra, pero sí le pido al Señor de que continuamente nos continúe dando esas herramientas, esas posibilidades, de que dejemos nuestras inseguridades atrás y que mucho más aún sea nuestra vida predicando su evangelio a los demás. Pidámosle eso a Dios continuamente, pidámosle que sea esa nuestra oración al Señor de la mañana, que sea Él permitiendo que nuestra vida comparta de su evangelio y su buenas nuevas. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero sí reconozco, como les decía, que de aquí han de continuar saliendo aquellos hombres que van a compartir la palabra, que van a continuar saliendo aquellos hombres formados y capacitados para anunciar la verdad, para debatir la verdad, ¿sí? Porque es que afuera, y nos lo decía el hermano Vladimir, y nos lo decía el hermano Orlando, vemos como hay otros que por una mentira, hermano, la promulgan, y muy fuerte, y nosotros que tenemos la verdad, guardamos silencio. El desafío es importante, pero pidamos la capacitación a Dios. Reconozcamos que la obra es de Dios. ¿Y por qué les digo que debemos pedir a Dios, que debemos buscar su rostro? Eso nos lleva al segundo punto de lo que vamos a estar viendo esta mañana, y es que Él lleva a cabo su obra, ¿cierto?, usando hombres que predican el Evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Como segundo punto, reitero, vamos a ver que Él lleva a cabo su obra usando hombres que predican el Evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Él hace la obra y usa medios, ¿sí? Y dichos medios suelen ser hombres imperfectos, como nosotros que estamos aquí.
Miren, Mateo 16 nos plantea que, y nos recuerda que, ¿quién es el que edifica la iglesia? Dice, yo edifico la iglesia. Y cuando vamos a Mateo 28, 19, cuando hablamos de la gran comisión, Él nos dice que Él edifica la iglesia y que como hombres estamos invitados a actuar. ¿Y qué es ese actuar? A predicar la palabra. Lo vamos a ver más adelante, un poco más al detalle. ¿Sí? Nos invita a predicar. Él edifica la iglesia. Hombres, prediquen. Hombres, lleven el evangelio. Hombres, anunciar la buena noticia. Y cuando estamos en Hechos, en el capítulo 13, observamos cómo estaba conformado pues ese equipo que tenía en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Por hombres. ¿Cómo estaba conformada la iglesia de Antioquía? Por hombres. ¿Sí? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había quedado junto con Herodes y Lucio, y Saulo, perdón, Lucio de Cirene y Saulo, ¿sí? Mire, el versículo 1 nos permite evidenciar los instrumentos que tenía la iglesia en Antioquía, sus recursos como tal. Ahora, mis hermanos, más adelante, en 2 minutos, 10 minutos, yo qué sé, vamos a tener una reunión muy importante en donde vamos a estar hablando acerca del futuro de nuestra congregación. Vamos a estar abriendo algunos puntos. Pues empecemos por reconocer nuestros recursos, empecemos por reconocer la disposición que tenemos para la obra. Y observamos en este capítulo 1 cómo estaba conformada por esos hombres. Conocemos ese task force o ese equipo de trabajo que hay aquí en la congregación, y comenzamos a reconocer una diversidad étnica y social. ¿Pero de qué? De hombres fieles, y pasamos a describirlos. Observe, estaba allí Bernabé. De Bernabé, que se nos permite conocer a través de la escritura, que era un hombre levita, oriundo de Chipre, judío convertido al cristianismo, y del cual presuponemos debía tener un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. El comentario bíblico de John MacArthur se atreve a decir acerca de Bernabé que Lucas lo destaca como un hombre ejemplar entre aquellos que estaban en dicha iglesia. Incluso describe de aquellos que donaron sus bienes como un hombre ejemplar. Posteriormente observamos a Simón, llamado Níger, ¿cierto? Y Níger es una palabra que proviene del latín y que significa negro, o sea que nos hace conocer que Simón era un hombre de tez oscura, un hombre de tez negra. No se sabe específicamente si era africano o ambas, pero el Níger hace referencia a su tez, a su color, un hombre negro. Y posteriormente nos menciona a Lucio de Cirene. Y Lucio de Cirene sí nos menciona que podemos reconocer que era oriundo de la ciudad del norte de África, porque Cirene es parte del continente de África, o sea que era un hombre africano, ¿sí? Podíamos presuponer, como les digo, no es algo fino, pero pues podíamos presuponer que Simón también era un hombre africano. Entonces hasta allí observamos un judío, dos hombres africanos, ¿cierto? A Manahem, y este es muy interesante porque describe que se había criado con Herodes, y esto nos conlleva a observar que era un hermano adoptivo de quien sería el rey Herodes, ¿sí? Un hermano de leche, los cuales fueron criados bajo los mismos privilegios. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo recordamos a Herodes?
¿Cómo recordamos a Herodes? ¿Sí? Mire lo que le estoy diciendo. Manaén fue criado junto con Herodes. Fueron hermanos que tuvieron las mismas oportunidades. El uno lo vamos a recordar como precursor de la iglesia, ¿sí? Una de las iglesias más influyentes del primer siglo, y al otro lo vamos a recordar como aquel que mató a Juan el Bautista y participó del juicio de Jesús. Dos hombres en igualdad de condiciones, que podríamos decir, pero con destinos o caminos muy diferentes. Y ahora, para pensar, reflexionar es, tú y yo, mi hermano, ¿qué hacemos con las oportunidades que tenemos? ¿Cómo queremos ser recordados de aquí en adelante? ¿Sí? Dios le permitió a Manaén ser un referente para la iglesia, ¿sí? Y a Herodes le usó con otro propósito, ¿sí? Y mi invitación, mi hermano, es que dejemos de lamentarnos por aquello que no tenemos. Mi invitación es a que dejemos de entristecernos por aquello que carecemos o que nos falta, y comencemos a deleitarnos y agradecer por lo que tenemos, ¿sí? Dándole gracias a nuestro Dios, buscándole más, ¿sí? Anhelándole más, consagrándonos más para Él. Observemos dos caminos, ¿cierto? Dos hombres, igualdad de condiciones, pero con destinos diferentes. Y muchas veces las personas que hemos crecido de escasos recursos, en escasos recursos lo podemos reconocer, cómo Dios nos ha permitido salir de ciertas condiciones de los cuales hoy por hoy hay conocidos, hay amigos que no están para contarnos su testimonio. Pensemos, mis hermanos, ¿qué hacemos con los privilegios que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a continuar haciendo con los privilegios que hoy tenemos? Aún con los dones y talentos que tenemos. ¿A quién se los estamos entregando? ¿A quién se los estamos presentando? Y por último, dentro de este primer versículo nos menciona al apóstol Pablo, uno de los líderes más importantes que ha tenido la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Sí, se le llega a considerar como, después de Jesucristo, uno de los hombres, uno de los predicadores más influyentes. Ahora en el versículo 2 nos permite evidenciar que estos hombres se encontraban trabajando en la obra. Y reiteremos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía estos hombres, y dice el versículo 2, estaban ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, ¿cierto? Cuando observamos el término ministrar, proviene de la palabra griega liturgia, que las Escrituras describen como el servicio sacerdotal, el servicio de liderazgo. El liderazgo en la iglesia es un acto de adoración a Dios. Todos mis hermanos, líderes, miembros, Dios les continúe bendiciendo en esa obra, en esa tarea que les ha encomendado. ¿Sí? Les continúe fortaleciendo, porque reconozco que no es fácil. Les continúe ayudando. Entonces, observamos que estos hombres no estaban desocupados, no estaban aquí sentados simplemente escuchando, no, estaban trabajando para la obra del Señor. Y allí, mientras trabajaban, mientras lideraban, mientras ministraban, mientras ayunaban, dice que reciben el llamado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para apartar a dos de estos hombres. Y recapitulando, observamos entonces, había una diversidad étnica, había una diversidad social, porque Manaén, como les digo, creció en otra condición económica, ¿cierto? Y el Espíritu Santo le pide a este equipo de trabajo, a estos miembros, que aparten a dos, y señala específicamente a Bernabé y a Pablo.
Mis hermanos, a Cristo le servimos todo el tiempo y eso debe determinar nuestra motivación. Hay momentos donde nos sentiremos solos, pero recordemos que nuestro servicio es para el Señor. Amén. Sí. Hay momentos donde sentiremos nervios, hay momentos donde nos sentiremos que no podemos, pero nuestro servicio es para el Señor. Y Él nos ha dado esa posibilidad, ¿cierto? Él debe ser nuestra motivación. Y al ser esta nuestra motivación, vamos a ser apasionados. Vamos a ser apasionados. Y me deleito en las oportunidades que he tenido con la hermana Janet para compartir acerca del tema de los niños, su pasión por esto, por enseñarles la palabra, por edificarles. Y de igual manera sé que los miembros de la Iglesia Bautista Reformada en Cuba son miembros apasionados por el Señor. Somos miembros apasionados por nuestro Dios. El versículo 4, posterior a esa comisión, a esa selección de Pablo y Bernabé, nos dice que enviados por el Espíritu Santo y apoyados por la iglesia, sirvieron, ¿cierto? A la iglesia y sirven a Jesús. Le escribo una frase que dice: servimos a Jesús sirviendo a la iglesia. Y servirle a Jesús es servir a la iglesia. Lo que hacemos con la iglesia es servirle a Jesús. Así que considero que cada una de las actividades, de las labores que hacemos para la edificación de los miembros, para la manutención de la congregación, son por nuestro Señor, son con pasión por nuestro Señor, que Él es el quien nos permite hacerlas. Si no, no lo haríamos. Créanme que muchas veces esas cosas del corazón solito no podrían surgir. Ya hemos escuchado, ¿cierto?, ese llamado que nos ha hecho nuestro Señor, y por ende ponemos nuestra capacidad, ponemos nuestra disposición a su servicio. Bernabé y Pablo estaban predicando la palabra, le sirvieron a Jesús, le sirvieron a la iglesia. Pablo y Bernabé eran de ese tipo de hombres que su partida hacía reflexionar a los miembros. Y quiero que piensen esto, hermano. La iglesia de Antioquía se estaba constituyendo, estaban allí dos hombres muy influyentes, Pablo y Bernabé, y el Espíritu Santo llega y le dice: es momento de que envíes a Pablo y Bernabé. O sea, algo como que los necesito. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Allí se nos describe posteriormente, y lo vamos a observar. ¿Qué hizo? Mire, debemos seguir haciendo la obra de Dios con los dones que tenemos y lo que nos ha de venir, con la confianza en que la obra le pertenece al Señor. La despedida de Pablo y Bernabé pudo causar tristeza, ¿cierto? Pero hay algo a considerar. La iglesia de Antioquía, a pesar de que estos dos líderes muy importantes se fueron, continuó siendo una de las iglesias más importantes e influyentes, como lo decía de ese primer siglo. O sea que mi llamado, iglesia, en este momento es el hecho de que Dios le haya designado otra labor a estos dos miembros que podemos decir que eran resaltados, que eran un ejemplo a seguir. No quiere decir que es algo para que se derrumbe la iglesia. Por el contrario, fue una oportunidad que se consolidó para que otros tomaran o ocuparan esas posiciones. Se constituyó como una ocasión para que otros hombres continuaran siendo capacitados y continuaran sirviendo al Señor. Estamos en un momento coyuntural. Estamos en un momento de transición. Miembros, varones, estamos llamados a continuar capacitándonos para servir a nuestro Señor. Estamos llamados a continuar formándonos para poder continuar anunciando esas buenas nuevas y para poder alimentar esa congregación que el Señor nos ha permitido
extraño. Sé que mi hermana, mi hermano, la invitación es a que salgamos huyendo, no, a que permanezcamos en unidad. No saben lo grato y lo bueno que es, y yo creo que se los he reiterado en varias ocasiones, poder conectar con hermanos que están en ese mismo sentir, que tienen ese mismo deseo y fervor por la Escritura. Como esposos pasamos cerca de más de un año en donde no nos pudimos congregar, posterior a la pandemia. Empezamos a dar pasitos del lado de nuestra iglesia local, en donde fuimos formados inicialmente, a la cual también agradecemos mucho. Pero fue cerca de un año en que no nos pudimos congregar, donde todo fue virtual, donde pues, el alimento que recibíamos era por medio de lo que podíamos ver, de hermanos como Suger Michelin, Salvador Gómez, Miguel Núñez y diferentes predicadores a los cuales hoy tenemos acceso. Llegar aquí, poder tener la oportunidad de encontrarles, poder reunirnos, es algo indescriptible. Es algo indescriptible. Y la verdad, considero que lo que nos mueve y nos motiva hoy, que es nuestro Señor, debe continuar siendo trabajar por esta congregación, trabajar por eso que el Señor nos ha dado. Recordemos que la obra le pertenece al Señor. Amén. Seamos esforzados, seamos valientes. Es difícil, y yo también muchas veces me he echado para atrás. Muchas veces al estar aquí le he sacado el cuerpo. Muchas veces prefiero quedarme aquí sentadito, esperando, escuchando, por considerar que no tengo la capacidad, que aún me falta, ¿cierto? Pero, mis hermanos, es Dios quien hace la obra verdaderamente. Es Dios quien nos lleva a que trabajemos, a que nos impulsemos, a que continuemos, a que nos esforcemos, y esa es la invitación. Esforcémonos, continuemos hacia adelante en esta oportunidad que el Señor da. Debemos seguir haciendo la obra de Dios con los dones que tenemos y los que han de venir con la confianza de que la obra le pertenece al Señor. Hay dones en esta iglesia, hay talentos, consideramos que han de continuar llegando. Han de continuar siendo hombres capacitados en las afueras, los cuales vengan y sigan ayudando a la iglesia, sigan instruyendo a la iglesia. Como tercer punto, mi hermano, quiero decirle que Dios hace su obra con iglesias que están dispuestas a dar sacrificialmente lo que tienen. Y si ustedes vieron ahora, hicimos un salto al versículo 4, pero en este momento nos vamos a devolver al 3, que dice: entonces, habiendo ayunado y orado, por eso les dije que posteriormente íbamos a ver qué había hecho la iglesia en Antioquía, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. No sabemos cómo el Espíritu Santo dio a conocer su buena nueva en la iglesia de Antioquía, pero el capítulo comienza diciéndonos que había entre ellos profetas y maestros. Suponemos que por medio de los profetas dio a conocer su palabra a los miembros de la congregación, diciéndole: aparten a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo reacciona la iglesia? Podemos describir 3 elementos de esa reacción que tuvo la iglesia en ese momento. Dice que oraron, ayunaron e impusieron las manos. Y describiendo estos elementos encontramos lo siguiente, mi hermano. Mire, oraron y ayunaron. ¿Qué nos quiere decir? Que se dedicaron a buscar el rostro del Señor, porque su confianza no solo descansaba en la capacidad que tenían Bernabé y Pablo para ir a cumplir la misión que se le había sido encomendada. Esta iglesia sabía que sin el poder del Espíritu Santo el trabajo de Pablo y Bernabé iba a ser infructíferos. Recordemos lo que se nos dice en Juan 15:15: apartados, separados de mí, nada.
Entonces vemos cómo esta iglesia, ante el anuncio de esta oportunidad para Pablo y Bernabé, no solo se entristeció y agachó los brazos, sino que por el contrario continuó buscando el rostro del Señor. Y posteriormente dice que impusieron las manos. Y hoy te digo, iglesia de Tuluá, debemos continuar orando por nuestra congregación y de igual manera debemos continuar orando por la congregación en Cali. Que sea el Señor continuando con dicha obra. Y dice en el tercer elemento que impusieron las manos. Y sé que muchas veces hemos visto imponer las manos como algo, vamos a hablar de un marco místico, ¿no? En el Nuevo Testamento también se observa cómo Jesús ponía las manos para la sanación, ¿cierto? Pero en este contexto, el impusieron las manos es una afirmación y apoyo, es una identificación. Entonces, es una forma de confirmar que la identificación de parte de la iglesia con la labor de los que salen era una confirmación pública del llamado que Dios estaba haciendo de estos hombres. Entonces, yo creo que se vaya imaginando esta situación allí en Antioquía. Llaman a Pablo y Bernabé. La iglesia, ¿qué dice? Oremos y ayunemos. Pero solo lo dice, no, se motiva la acción, ¿cierto? Ora y ayuna. Ora y ayuna e impone las manos sobre estos hombres, pidiéndole al Señor que les continúe fortaleciendo para esta obra. Por último dice que les despidieron. Dice, impusieron las manos y los despidieron. Y despedirlos significa liberarlos, soltarlos, dejarlos ir. Yo quiero que escuchen esto. Bernabé fue el primer pastor, Pablo el segundo pastor de la iglesia en Antioquía. Y en obediencia al Señor, ellos debían dejarlos ir. Se considera que se debía romper allí ese cordón umbilical que había hacia estos dos miembros muy importantes de la congregación. ¿Pero qué hicieron? Oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron. Y me imagino que esto estuvo cargado de gratitud, me imagino que esto estuvo cargado también de tristeza, porque como bien lo decía, sabemos que estas son los sentimientos que nos puede generar una despedida, pero aceptaron la voluntad del Señor. Iglesia, lo que nos aconteció, lo que pasó, no es una decisión de hombres. Animémonos, no es una decisión de hombres, es algo que el Señor ha permitido. Animémonos. Y es muy grato verles aquí. Hace 8 días hablábamos de que era nuestro primer culto en la mañana y verlos a todos y cómo nos hemos dispuesto. Sé que hacen muchos sacrificios, reconozco que es difícil a veces ya para nosotros la madrugadita del domingo, pero aquí estamos. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Él nos ha dado esa posibilidad. Continuemos, como les decía, esforzándonos, siendo valientes acerca del ministerio. Hemos recibido ya la doctrina, hemos recibido en cierto sentido la lechita. Recuerdo que el pastor nos mencionó que si ya estábamos grandecitos para caminar. Sí. Entonces es momento de que miremos, que dependamos de nuestro Señor, que caminemos en fe, que continuemos con esa labor de predicar el Evangelio, de predicar su palabra, y que si queremos ver más personas, es un decir, porque yo sé que muchas veces deseamos y anhelamos ver sitios llenos, pero a mí me gusta más la fraternidad que nos da sacrificio, la verdad.
la fraternidad que nos da hace poquitos, pero les reconozco que tenemos una labor que debemos cumplir. Esforcémonos. Porque mis hermanos, si ustedes van a observar el verso 4 en adelante, la labor de Pablo y Bernabé no fue fácil. La labor de Pablo y Bernabé al salir de la iglesia de Antioquía no fue fácil. ¿Sí? Y por eso, como cuarto punto dentro de estos versículos que estamos manejando el día de hoy, quiero mencionar que la obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. La obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. Y antes de entrarnos en el verso 4, voy a comprar un breve repaso sobre estos tres primeros puntos. Entonces, tenemos como primer punto que la obra le pertenece a quién? A Dios, ¿cierto? La expansión del Evangelio es una obra que primariamente le pertenece a Dios. Posteriormente, tenemos que a quienes usa, ¿cierto? Tenemos en nuestro segundo punto que Él lleva a cabo su obra usando hombres que predican el Evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tenemos que Dios hace su obra con iglesias que están dispuestas a dar sacrificialmente lo que tienen. En cuarto lugar, podemos decir que la obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. Y quiero que me acompañen a leer del verso 4 al versículo 12. Dice así: ellos entonces, ¿ellos quiénes? Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Recordemos de dónde era Bernabé, de Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a reconocer por el mismo libro de los Hechos que este Juan es el que se ha apodado o que llamaban o tenían por sobrenombre Marcos, ¿sí? Juan Marcos, el mismo autor del Evangelio de Marcos. Y más adelante vamos a observar también cómo este mismo acompañamiento de Marcos causó problemas. Adelante. Dice que, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8: pero les resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del recto Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Démoslo hasta allí. Pero Mauricio lleva 20 minutos mencionándonos que la obra le pertenece al Señor, que debemos ser valientes, que debemos ser esforzados, pero ¿cómo nos vas a decir ahora, ya casi a punto de terminar, que la obra no es fácil? Sí, mi hermano, la obra tiene dificultades, y ustedes que han iniciado, que llevan más tiempo, lo reconocen. Mire, Pablo y Bernabé se dirigieron a Chipre a predicar, y nos mencionan la descripción de los versículos que un hombre de una posición importante, un precónsul, ¿sí?, fue inquietado, ¿cierto? Y describe que ese precónsul era un hombre inteligente, un hombre importante. Escuchando al pastor Sugel, decía que muchas veces los hombres inteligentes e importantes creen no tener tiempo para Dios, creen saber mucho más que Dios. Ya sabemos cómo podemos contestar ante él. Dice que este precónsul mostró interés por el Evangelio, pero que se levantó ¿qué? ¿Quién le hacía oposición? ¿Quién le hizo frente? ¿Cierto?
Pues bien, el precónsul, a pesar de ser un hombre importante, a pesar de ser un hombre inteligente, estaba mal rodeado. Estaba mal rodeado. Miren, nos describe que estaba acompañado ¿por quién? Por un mago. ¿Sí? Y este mago, o este falso, también lo describe como un falso profeta, llamado Bar Jesús, se oponía a la predicación que siempre encontraba esa oposición en este hombre. Y le dijo Pablo: tranquilo, Bar Jesús, no es momento de debatir, no es momento de que contendamos. ¿Le dijo eso Pablo acaso? Que no. La misma escritura nos está diciendo que le dijo en el versículo 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Le dijo a Jesús, ¿cierto? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Vemos una consecuencia sobre este hombre y su mal actuar, ¿sí? Él intentando hacerle frente a este par de hombres que predicaban la palabra, intentando hacerle frente al mismo Dios. Recibió una consecuencia, ¿sí? Dice que fueron cegados sus ojos, dice que cayó, ¿cierto?, postrado. Y mire, hay algo que debemos tener muy claro y tener presente, y es que las puertas del Hades no prevalecen contra el Iglesia. En 20 siglos hemos enfrentado problemas, ¿sí? Hemos enfrentado problemas, pero la Escritura nos muestra que Pablo y Bernabé enfrentaron dichas situaciones y continuaron expandiendo la buena noticia. Mi hermano, por si no he sido claro y no me hice entender, dificultades vamos a tener, problemas vamos a tener, pero el Hades no podrá prevalecer. En Dios está nuestra confianza, de que las hay, claro. Y eso que nos vendían en los movimientos carismáticos, de que ven a los pies del Señor y olvídate de tus problemas. No, usted y yo sabemos que eso no es así. Usted y yo sabemos que eso no es así. Muchas veces cuando estamos delante del Señor es que sobreabundan muchas condiciones que para nosotros pueden ser negativas, pero déjeme decirle, mi hermano, que son oportunidades positivas también. Es momento donde el Señor también nos habla. ¿Sí? Y miren, ese esfuerzo de Bernabé y de Pablo y esas palabras cariñosas que mencionó Pablo a Jesús, siendo sarcástico, permitió que el precónsul creyera. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Hermano Edwin, hermano Vladimir, Steven, Fernando, hermano Oscar, hermano John, miren, Tuluá es una gran plaza, es una ciudad muy importante también del Valle del Cauca. Tenemos una labor, tenemos una tarea: predicar el Evangelio, ¿sí? Continuar defendiendo la verdad que se nos ha sido enseñada. Problemas van a venir, problemas van a existir, ¿sí? Pero confiemos que la obra le pertenece a Él. Nos capacite, Él nos dé esa fuerza, Él nos dé la paciencia para continuar en su camino. A manera de conclusión de estos 10 minutos que les he hablado, quiero mencionarles que ante los problemas recordemos que Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras cumplamos su gran comisión.
Y quiero que rápidamente vamos al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Pero allá en Hechos 1:8 podemos ver la ascensión del Señor y dice que recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí recibimos una gran comisión, un gran mensaje, una gran necesidad que dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto lo hemos venido manejando ya por cerca de 5 o 6 domingos, ¿cierto? Cuando vimos la gran comisión. Y el verso 20, ¿qué nos dice? Y me causaba gran curiosidad: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Iglesia, por eso quiero observar esta participación esta mañana, esta exposición, y espero que podamos, por medio de la palabra, haber recibido esa esperanza, pero de igual manera hacernos responsables de eso que nos ha sido encomendado, de esa labor que nos ha sido encomendada, de que esa oportunidad que ha sido entregada en nuestras manos de continuar lo hecho por nuestro hermano, pues demanda ese esfuerzo sobre nosotros, reconociendo que la obra le pertenece ¿a quién? Al Señor. Amén. Oremos. Señor, damos gracias a ti